No, compartir. Damas y caballeros, muy, pero muy buenas tardes tengamos todos nosotros. El día de hoy, jueves 10 de septiembre del año 2020, les saludamos en un episodio más de su programa favorito, Propiedad Horizontal al Día. Estamos transmitiendo nuevamente con nuevas energías, con nuevo entusiasmo y para que todos quedemos ubicados en las redes, estamos transmitiendo a través del enlace de facebook.com/emisora do, así como suena, emisora do. Les está saludando Jorge Enrique Hernández y les voy a acompañar hasta las 4 de la tarde en compañía de Estanislao Rosso, el director del espacio. Estanislao, muy buenas tardes. Jorge Bienvenido. Enrique, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buena tarde a todo el auditorio y una bienvenida al espacio de debate de opinión por el cual estamos transmitiendo el día de hoy su programa Propiedad Horizontal al Día. Jorge Enrique, hoy tenemos un tema muy importante. ¿Nos podrías comentar de qué se trata? Claro que sí, con mucho gusto. El tema de hoy es muy importante y le atañe a toda la propiedad horizontal del país, no solamente de Bogotá, sino de todo el país y, por qué no decirlo, de todo el mundo, porque en todas las partes en donde haya señal de Internet nos están amplificando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es tan importante como nuestras propias vidas. Vamos a hablar dentro de la propiedad horizontal de las redes contra incendio y de la norma técnica la NSR 10, que es una norma que la verdad pues muy pocas personas conocemos. Me doy el garrotazo yo mismo, no la conozco tan a profundidad como yo quisiera, pero sí tenemos una persona experta en el tema. Hoy nos acompaña el señor Ernesto Poveda García. Ernesto Poveda está transmitiendo desde fuera de Bogotá, pero gracias a la virtualidad lo tenemos al alcance de nuestros computadores. Don Ernesto, muy buenas tardes y por favor, sin más preámbulos, cuéntenos quién es usted, quién es Ernesto Poveda, cómo ha llegado a ocupar el espacio en el que está ubicado en cuanto a redes contra incendios, su profesión, cosas así por el estilo. Comencemos por ahí si es tan amable. Muy buenas tardes para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muy amables de parte de todos ustedes desde la capital. En este momento yo quiero informarles a todos y a la audiencia que manejamos el tema de la norma sismoresistencia en Colombia a raíz de tantos sucesos ocurridos en el presente, la última década. Ernesto Poveda es una persona que viene desempeñando este rol con una de las más grandes fuerzas y acompañado desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos como miembro honorario de la SCA Bolívar, con convenio marco académico. Igualmente, hemos estado en dos oportunidades con convenios académicos desde la Sociedad de Ingenieros CIA Cartagena Bolívar. Hemos atendido la solicitud de Camacol, como miembro de Camacol que somos actualmente, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, desde la misma Gobernación de Bolívar como asesores honores que somos, pero también quiero informarles que somos de la Unidad Nacional registrados en Bomberos Colombia, motivo por el cual hoy en día se habla mucho de prevención de incendios y desastres y que desconocemos una gran magnitud de los desastres como los ocurridos desde el 1 de enero del 2019 al 9 de septiembre que están registrados en el Ministerio del Interior y en la misma Dirección Nacional de Bomberos. Igualmente, somos miembros académicos y somos convenio académico de la Universidad Francisco José de Caldas, de la misma Tecnológica de Bolívar y otras universidades del país. Acompañamos a la Mesa de Propiedad Horizontal en Cartagena, pero hay que hacer muchas aclaraciones al respecto.
Ernesto Poveda es miembro de la NFPA en los Estados Unidos, la organización más grande del mundo, donde estamos en más de 140 países del mundo, y en todos los países hispanoparlantes estamos en la constitución política de cada uno. Hoy en Colombia esta constitución se cita en el artículo 9 y en el artículo 93 en normas internacionales que se deben cumplir para prevención de incendios y desastres. Don Ernesto, usted me acaba de abrir la puerta para un interrogante. En comienzo, yo estaba convencido que íbamos a hablar de redes contra incendios y cosas así por el estilo, que llegan los bomberos y que apagan el incendio y todas esas cosas, pero veo que usted nos está hablando de normas de sismoresistencia y cosas así. Entonces, no veo cómo están concatenados, cómo están unidos los dos aspectos dentro de la propiedad horizontal. Cómo se unen las normas de sismoresistencia que existen y las normas contra incendios, cómo vienen relacionadas y sobre todo cómo se relacionan dentro de la propiedad horizontal. Bueno, para su primera respuesta y para muchos interrogantes, los administradores, gracias a Dios les ha ido muy bien y les ha salido muy barata las administraciones. El país, desde 1997, se genera la norma sismoresistencia, por lo cual se establecen 10 títulos que iban desde la A hasta el J, y es la misma ley 400 llamada NSR 10. Dejo aclaración. Sí. En el año 97 no existían sistemas de protección contra incendios en las edificaciones o las estructuras. En el año de 1998 se hace la primera reforma donde se incluye el título K, que es desplazado por el título J y son los sistemas de protección contra incendio en las edificaciones. Tenemos 11 títulos que se establecen, pero el nombre de la norma dice NSR 10. Entonces queremos que desde ahí comience todo. ¿Por qué se establece este título? Porque desconocimiento total de la ingeniería en el momento, o en la construcción, o en la implementación de las normas, nadie hablaba de normas de prevención de incendios y desastres. A lo cual fue llamado la NFPA como primera unidad mundial, el más grande conocedor en normas para prevención de incendios, y es donde hablamos de detección como primer elemento y como segundo elemento extinción. Quiere decir que hay un elemento activo y un elemento pasivo. De esta manera, la norma cambió totalmente y tenemos 21 años precisamente que las normas no se están cumpliendo a la fecha. Esto lo hemos dicho en varias unidades, en varias oportunidades, en medios, prensa, radio, televisión. Cada vez el aumento de los incendios es por falta de cumplimiento de esta norma que está establecida y que desde allí se traduce para la norma sismoresistencia a través de las dos normas técnicas colombianas 1669, 2301 con sus respectivos decretos, y todos los municipios tienen unos decretos especiales como es el hidrante municipal. Perfecto. Siga. Bueno, de esta manera, nosotros no hablamos para Colombia de NFPA, hablamos del título J, de las normas sismoresistencia, que pertenece al título J, y el título K, y que son traducidos o son aceptados con las normas técnicas colombianas, que son las fiel copia traducidas al español de las NFPA. Entonces, mi constructor en este momento debe cumplir con ese reglamento, como dice la norma, debe, cítese. Así habla la norma y habla la legislación. Entonces, desde ese momento, hace 21 años, los administradores reciben la propiedad horizontal, pero desconocen totalmente. 5 años atrás se desconocía que tenían que instalarse estos sistemas. Por eso hoy en día encontramos edificaciones de gran altura, industria y comercio, sin sistemas de protección contra incendios. Tema que es evaluado
por una compañía de seguros, que estamos hablando de la ley 675 de la responsabilidad, que exige obligatoriamente una póliza, a la cual esta póliza le exige que debe cumplir con la norma sismoresistencia. Ustedes saben exactamente cuántos incendios ocurrieron el año pasado entre el 1 de enero del 2019 al 9 de septiembre que están registrados en el Ministerio del Interior y en la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Tienen conocimiento de ello? No, señor, no tenemos idea de ese dato, pero si usted nos los pudiera ampliar, por favor, sería algo que le estaríamos muy agradecidos porque las estadísticas en esta materia son muy importantes para nosotros. Las estadísticas están publicadas y son 938 incendios estructurales ocurridos en este periodo aquí en el país, cosa que Fasecolta indemnizó con más de 340.000 millones de pesos estos incendios. ¿Cuántas vidas se perdieron? Entonces, ese es el número uno que nosotros podemos estar hablando, el TIC. Nos preocupamos porque los elementos no estructurales funcionan, pero nos vamos a la piscina, nos vamos al salón social, nos vamos al gimnasio, nos vamos a, bueno, una cantidad de sinfín de números y nombres que le damos agregado a lo no estructural y es la preocupación. Yo siempre he dicho, qué portero tan elegante, qué piso tan brillante, qué ventilación debe tener el edificio, los vidrios cristales, pero nunca pensamos y cómo estamos en sistemas de protección contra incendios, porque la póliza no nos vaya a negar o simplemente cuántos a bordo de un edificio pueden fallecer. No solamente porque se estén quemando, sino el número uno de muertes en el mundo es por asfixia mecánica. El humo es el número uno en matar a las personas y es el número uno de decir, venga, yo tengo que tener unos sistemas de detección. Cartagena no es la excepción, Barranquilla no es la excepción. Está todo el país, donde los primeros que fallan son los elementos de detección. Por lo general, siempre un incendio se ocurre y pasa es porque dejaron el chute de basuras sin sistemas avisando. ¿Cuál es el tema más importante? La tercera edad, usted sabe que ellos fuman cigarrillo. La tercera edad se descontrola mucho y no sabe muchas veces que las cargas caloríficas del edificio o el apartamento estuvo construido para un televisor, para una lavadora, para una plancha. Hoy en día tenemos horno microondas, estufa eléctrica, televisores en todas las habitaciones, brilladora, aspiradora, neveras, nevecones, porque son más fuerte todavía la resistencia, y sucesivamente. Entonces aumentamos las cargas caloríficas, colocando en gran riesgo el tema eléctrico número uno de la prevención para instalar un sistema de detección. Don Ernesto, y hay una época muy especial, que es la época decembrina. Vienen los alumbrados de Navidad y se recargan las toma corrientes con esos artefactos que denominamos multitomas. Y aún así, esas extensiones eléctricas navideñas traen muchas más puertos de conexión para otras extensiones y así sucesivamente, sobrecargando las tomacorrientes originales y buscando la posibilidad de un cortocircuito. No sé si eso le haya pasado a Estanislao Rosso, que nos está acompañando en la tarde de hoy, como ya lo escuchamos. No sé si, por lo menos en mi casa, no sucede eso. Yo mismo hago las instalaciones y trato de, en máximo, colocar 2 instalaciones. No sé si Estanislao hace algo por el estilo. Bueno, Jorge Enrique, la propiedad horizontal, no solamente porque uno tal vez lo haga en su casa, en su apartamento, o porque lo hace en su negocio y el local está en una propiedad horizontal. El tema es un tema como lo es el Manual Constructivo Colombiano, la norma de sismoresistencia, y bien lo mencionaba Ernesto, la Ley 400 del 97 y eventualmente la modificación que introduce la Ley de Vivienda Segura, la Ley 1796 de 2016, respecto
de la obligatoriedad de que los sistemas y las redes contra incendios estén certificadas. Al menos para el año pasado, para el año 2019, el 95%, atención a esta cifra, el 95% del total de los sistemas de redes contra incendios en el país y que se encuentran instalados en las copropiedades, en los multifamiliares, en general en la propiedad horizontal del país, no están certificados. Y el certificado de ocupación y la funcionalidad de las mismas, y si cumplen con la presión, etcétera, realmente no se evidencia. Y desafortunadamente se han presentado casos donde incluso los chutes de basuras por acumulación de gases y la respuesta no se da. El incendio en la ciudad de Envigado, ya hace unos varios meses, donde una pareja pierde la vida. Entonces considero que es un tema donde las administraciones de las propiedades horizontales, en los procesos de mejora continua y en los procesos de mantenimiento y demás, debe observarse. Y en los procesos, Ernesto, de recepción de áreas comunes, esas recepciones cosméticas donde vemos si todo está bien pintado, creo que deben abolirse por completo y realmente debemos entrar dentro de un plano realmente técnico. Y para eso, Ernesto, tú como el especialista, pues nos gustaría muchísimo profundizar en este tema y qué es lo que debe observar un administrador de propiedad horizontal, teniendo en cuenta también la responsabilidad que se llega a generar donde no lo observe. Sí, me parece muy buena pregunta, doctor Estanislao. El administrador, en su afán de tomar bastantes propiedades, muchas veces desconocen el reglamento técnico al cual se tiene que someter una área o un residuo de áreas comunes. Nosotros hemos venido acompañando desde IPCF a muchas empresas, las cuales nos consultan, y que las consultas son totalmente gratis, para que podamos adelantar el tema a nivel nacional. En realidad, un administrador muy pocas veces maneja o sabe profundamente qué son las normas de sismoresistencia oficialmente. Como usted bien lo decía, nosotros estuvimos en el apoyo para la ley 1796 a raíz de tanta consecuencia que ha habido en el país, que se nos desploman las edificaciones o se queman y tenemos grandes desastres. Entonces, ¿cómo cambió todo esto? Nosotros vamos a hacer la aclaración con el rol de los curadores, con el rol de la ley 1796 ante la ley 400, para que lo sepan los administradores. La ley 400, en todo momento, todo lo que se registró antes del 13 de julio del 2016, las edificaciones se podían recibir parciales y las garantías de lo estructural era por 5 años y lo no estructural, generalmente se pierde esa garantía porque es el número uno que el constructor deja vencerle al administrador para que no le reciba y no le tenga que dar garantías. Recuerdo, y les hago aclaración de la norma sismoresistencia, abro paréntesis. El título J es el único título que se establece como no estructural, pero está dentro de los 11 reglamentos obligatorios de construcción. Quiere decir, el curador, hasta la ley 400, antes del 13 de julio del 2016, él no estaba obligado a la supervisión de los diseños de una red contra incendio. Y en esa materia, el constructor iba entregando los apartamentos cuando se iban terminando o las áreas que iban terminando y podía disponer y dejar vencer muchas garantías. ¿Qué sucede ante la ley 1796, que está en transición con la ley 400? El curador está obligado a aprobar los diseños de la red contra incendio. El constructor no podrá entregar predios parciales sino el 100% de la obra a los usuarios del predio. Sanciones que van desde 20 salarios hasta 300 salarios por predio.
Aquí es donde se genera la posible pérdida de la tarjeta profesional de los ingenieros, los arquitectos y los que estén en el medio. Pero también exigió la supervisión técnica de planeación, control urbano, la superintendencia de notaría de registro, que nunca se había visto este tema, para el control de escrituraciones. Entonces cambió fuertemente la norma, a la cual yo sí les invito a que la sigan conociendo, que es la Ley de Vivienda Segura, y que desde allí ya cambia todo el marco jurídico para que el constructor, a partir de todos los proyectos que reciban los administradores, no puedan evadirle un sistema de detección o un sistema de extinción. Pero que para instalar estos dos sistemas tienen que estar evaluados el uso del suelo y la conformación de los elementos y los equipos como cita el reglamento. No toda edificación lleva el mismo equipo y en las mismas condiciones, pero sí exige que tenga detección y extinción. Para eso debe hacerse y realizarse una evaluación metódica a la cual siempre le estamos invitando que pueden hacer la consulta totalmente gratis. Doctor Estanislao, yo en mi afán siempre he dicho, no se necesita ser el experto para poder hacer una consulta. Nosotros podemos consultar bien sea el marco técnico o el marco jurídico y ahí le van a dar muchas respuestas. Pero cuando ya necesitamos recibir áreas comunes, sí necesitamos de un experto. Ahí me nacen dos preguntas, don Ernesto, y discúlpeme que lo interrumpa. Una, ¿el suelo tiene que ver en alguna forma con la clase de instalación de red contra incendios que encontremos en una estructura de propiedad horizontal? Sí, señor, totalmente. Nosotros aquí, por lo general, para los administradores de propiedad horizontal, vamos a ver dos o tres modelos a seguir. Cuando hablamos de R2, quiere decir que es residencial, pero residencial se va a dividir en dos formas, uno con tuberías secas y uno con tuberías húmedas de agua. Entonces, con esto le va a cambiar un poco la figura y la forma a baja altura o a superior altura. Entonces, son dos características. Y ese es un uso del suelo. Altura para R2 residencial, pero si nos vamos para un centro comercial, entonces ya hablamos de administración de propiedad horizontal, centros comerciales, a los que no exime un detector de humo, unos sistemas adecuados, como dice el título J en el numeral 4, que pueden tomar nota los que quieran, y en el sistema de extinción debe cumplir con unos caudales y ya cambia el reglamento. El depósito de agua para R2 es media hora, pero para uso del suelo comercial ya está entre 45 minutos a 60 minutos, dependiendo la distancia de los bomberos o del hidrante, hay unas cantidades de causales en las que se tiene que medir y cómo se instala un equipo. No todos los equipos van a ser iguales, ni las mediciones van a ser iguales, ni las respuestas al fuego no son las mismas. Supongo, don Ernesto, que tiene que influir en este tipo de elementos la cantidad de sótanos, la cantidad de pisos y si es alguna estructura mixta, como por ejemplo un centro comercial, un edificio en donde hayan oficinas de consultorios y haya también apartamentos, vivienda residencial como tal. Sí, claro, totalmente. Es que en la caracterización del grupo R se clasifican tres grupos: mixto, residencial y hotelero. Entonces, podemos tener un edificio que tenga tiendas abajo, abarrotes, supermercados, salones, todo lo que tenga que ver con comercio. Y el uso del suelo lo permite, porque hicieron apartamentos, pero también estos apartamentos pueden ser de carácter de arrendamiento por noches. Entonces, se llamará mixto. Eso es lo que indica y ya cambia totalmente el reglamento a la hora de instalar un sistema adecuadamente. Por eso les digo,
Cuando recibimos estos sistemas de protección contra incendios, tenemos que calificar el uso del suelo perfectamente, la altura y tenemos que hablar de cargas caloríficas. Encontramos siempre que el chute de basuras, la mayor parte no tienen detectores de humo. Evaluamos que la planta eléctrica casi nunca tiene tampoco detectores de humo. Pero aparte de eso tenemos el cuarto de ascensores, el cuarto de bombas, tenemos la subestación eléctrica, el cuarto de medidores de gas. Entonces, ¿será que no toca ponerle al medidor de gas un detector? Pero allí no vamos a poner ni de humo, ni vamos a poner de calor, sino de olores. Todo lleva una referencia. Listo, todo con sus referencias, pero yo sé que en la parte normativa, Stanislao tiene algo que complementarnos y pues bueno, vamos a escucharlo. Stanislao, por favor. Bueno, Ernesto nos mencionaba el tema del uso del suelo, el tema de los curadores urbanos, Sí, y venimos desarrollando toda esta temática que en muchos casos ha sido desconocida para mucho administrador, y asimismo, ¿qué le corresponde al funcionario público? ¿Qué le corresponde al cuerpo de bomberos, Ernesto, incluyendo a los curadores urbanos? Entonces, no solamente contamos con la NSR 10, con la 400, con la reforma que trae la Ley de Vivienda Segura, sino que también contamos con la Ley 1575 del año 2012, donde la certificación, o mejor el cumplimiento en términos de sistemas contra incendios, lo determinará ya sea el personal con el que cuente una curaduría urbana, si es así que lo tiene para realizar las respectivas revisiones, o lo va a realizar el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Y que todo esto genera aún mayor responsabilidad y que se generan unas revisiones donde el supervisor técnico tiene la responsabilidad eventualmente de decir que sí se está cumpliendo con lo que establece la norma NSR 10 y todo en materia de sistemas contra incendios. Y lo mismo la capacidad para responder eh, respecto de el sinnúmero de proyectos inmobiliarios que se vienen desarrollando en el municipio, en la ciudad, pues realmente nos abre la puerta a un problema. Tienen las curadurías y tienen los cuerpos de bomberos la cantidad necesaria de personal para certificar, o cae toda la responsabilidad sobre los supervisores técnicos de obra, y que recordemos que la ley 400 y la reforma también nos habla del llamado certificado técnico de ocupación. Entonces, Ernesto, es importante abordar este tema y ver si la normatividad con la que contamos, que en principio debe ser de conocimiento del administrador, tanto para su gestión diaria como conocimiento del administrador cuando esté y se haga partícipe de los procesos de recepción de áreas comunes. ¿Y qué tipo de medidas, parte del conocimiento, debe tener el administrador, Ernesto? Bueno, yo quiero comentarles nuevamente, desde la Sociedad de Ingenieros, en uno de los avances que hemos tenido, nosotros en varias oportunidades le estábamos acompañando a la Sociedad de Ingenieros a recibir casualmente sistemas de protección contra incendios, porque es que la sociedad es la que más recibe. Pero hacemos esta pregunta: la universidad, ¿quién es el docente de ingeniería en la universidad? El ingeniero. ¿Quién es el que hace los diseños para la edificación? El ingeniero. ¿Quién es el que hace entrega de áreas comunes, elementos no estructurales? El ingeniero. ¿Quién es el que dice que todo está bien? El ingeniero. Pero volvimos al tema. Cuando llegó la NFPA a Colombia, no se citaba, sino ya Ernesto Poveda, como miembro de la NFPA, que ha venido siendo consultado y hemos avanzado mucho en el tema.
empezamos a tener esos criterios, a decirle al ingeniero, mire ingeniero, estamos fallando. Estamos fallando por varios motivos. Uno, porque no podemos ser juez y parte. Segundo, porque la misma universidad, por lo que estamos invitando y nos han invitado mucho desde las universidades a dictar conferencias en prevención de incendios y manejo en este material, porque no se dicta, es que no se dicta de la universidad. Hoy daba un ejemplo que si usted se vuelve odontólogo, pues usted tiene que revisarle los dientes, las muelas, los molares, los colmillos, pero en la odontología no le dijo que dejara por fuera las cordales. En ningún momento. Todas. Aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos 11 títulos que tenemos que ver desde la universidad a todos los profesionales en arquitectura e ingeniería. Y el que hay mucho marco jurídico para actuar sobre prevención de desastres. Y actualmente, le voy a citar, la ley 1575, perdón, la 1575 en el artículo 42 dice muy claro que es obligatoriedad, es obligación de que los cuerpos de bomberos realicen las inspecciones anuales. Pero hay un tema donde Camacol y muchas instituciones privadas se opusieron a que ellos fueran los que autorizaran oficializaran el permiso de la red contra incendio, como lo hacen grandes países, entre esos Estados Unidos. Queríamos copiarnos así, de esa manera. Pero yo pregunto, ¿quién es el miembro de NFPA en la Unidad Nacional de Bomberos? ¿Quién maneja fuertemente la norma? ¿Quién es el que más puede decir que estoy capacitado? Entonces, de esa manera, un cuerpo de bomberos, en su momento, y ahí lo dice la ley 1796, ellos reciben de la área común lo que son los sistemas de evacuación que validan que la brigada esté conformada, que tenga los elementos de protección, pero calificar una red contra incendio a la hora de recibir áreas comunes, ellos no están autorizados. Si la cambiaron ayer o hoy, sí, ya me da pena decirlo, pero es así como está hasta ahora, que sepamos. Entonces, un cuerpo de bomberos realmente sí está un poco limitado, primero, por capacidad en conocimiento de las normas y del conocimiento técnico para evaluar en ingeniería una red contra incendios. Él puede llegar un año más tarde a hacer esta supervisión y si encontró mal el sistema, debe notificarlo, más no es pedir un certificado que todo está bien. Aquí en Colombia todas las cadenas hoteleras acabaron de abrir a raíz de la pandemia y créanme que estuvieron solicitando las instituciones territoriales gestión del riesgo, los mismos bomberos, de que dieran certificados para poder habilitar la apertura de la cadena hotelera. Entonces, ¿cómo estamos? Si van a abrir los hoteles y todos están diciendo que están bien, donde realmente, usted lo decía, doctor Estanislao, y yo lo he escrito en el Diario Universal y en muchos periódicos, que los sistemas de protección contra incendio en el país, el 90% no cumple con la normativa. ¿Pero por qué no cumple? Porque es que no ha habido una legislación como tal hay. No ha habido una promulgación de esta ley o simplemente no se hace cumplir. Y quien la debería hacer cumplir sí sería de verdad bomberos a través de los ministerios o las secretarías del interior, como les corresponden a ellos. Entonces, aquí se vincula planeación, control urbano, gestión del riesgo, por temas de atención a desastres. Hemos avanzado en este tema en Colombia, sí hemos avanzado en los últimos 5 años, porque no ha sido muy lejos, y siempre concluimos lo mismo. La falla de dónde nace, porque es que las universidades, como les digo, el título J parece que le tuvieran miedo a la universidad. Yo he encontrado decanos a nivel nacional donde el título J lo tienen como materia eventual, electiva o muy superficial lo ven. Entonces, como si fuera un tabú. Más exactamente. Entonces yo le pregunto, ¿por qué en la universidad vimos dentro de la ingeniería civil que teníamos que contemplar un ascensor, unas escaleras eléctricas y otra cantidad de cosas?
Pero si allí usted lee la norma sismoresistencia, no te habla de nada de lo que es escaleras ni ascensores. Escaleras estructurales y escaleras eléctricas, me refiero a ellas. Pero no hablamos de la piscina, y es lo primero que necesitamos instalarle al edificio, la piscina. Y el cuarto de bombas, y el chute de basuras. Venga, a mí no me habla dentro de eso la norma sismoresistencia. La norma sismoresistencia me habla de 11 títulos y el único elemento no estructural se llama Sistema de Protección contra Incendios, a lo cual siempre vamos a estar apuntando que sí hay mucho marco legislativo y normativo que se puede estar consumiendo un administrador fácilmente por cambios de la ley 1796. Y ahorita que están evaluando la ley 675, con más razón. Nosotros siempre hemos invitado de la mano a la propiedad horizontal, a la mesa de propiedad horizontal, a doña Yané, que nos tenga en cuenta para promulgarle, para ayudarle, que eso es lo que estamos haciendo hoy en día y hemos venido haciendo a través de los medios a nivel nacional. Estos son los grandes espacios que nosotros necesitamos, no solamente desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos o de Ingenieros, o de Camacol, o las grandes superficies que nos dan la oportunidad, como hace Colombia, perdone la cuña, pero son los organizadores de los centros comerciales que nos han dado la oportunidad y han tenido muy buenas respuestas. Que no permitamos que la compañía de seguros nos niegue más, que la compañía de seguros se va a poner más difícil cada vez. Que tenemos edificaciones que no tienen ni extinción, nada, absolutamente nada, un extintor. No sabemos todavía qué es un conato de incendio y qué es un incendio. Y cuando hablamos de conatos de incendio, nos pegamos los sustos más grandes en un edificio y eso dura, pero parece que estamos como acostumbrándonos a que quemarse una persona o morir un anciano, una persona de tercera edad o un minusválido en un edificio porque el humo lo consume, no es el fuego. Ya nos estamos acostumbrando a eso, pero estamos llegando al punto donde se van a consumir los administradores por el desconocimiento de la norma y porque la ley 675 lo está obligando. Tenemos casos en Colombia, que le puedo citar algunos de ellos, como el caso de Santa Marta. El caso de Santa Marta, se construyó el edificio, el centro comercial, se quema y fueron y demandaron. Pero cuando demandan dicen que eso era porque no cumple, que todo estaba bien, y el certificado de bomberos fue la raíz para decir, mire, si todo estaba bien, ¿por qué se me quema el edificio? Entonces, hoy en día se está devolviendo esa figura donde tuvieron que pagar más de 17 mil millones de pesos que se publicaron hace 2 años, en junio de hace 2 años, la demanda que ganan los señores de los edificios, del edificio de Santa Marta, en raíz de la falla que tuvo el distrito de Santa Marta con los bomberos a no haber aprobado unos sistemas adecuadamente. Eso realmente salió una investigación. Vámonos al caso de, pues no me gustaría citar nombres, prefiero ahorrarme el comentario porque, sí, pero en Colombia, en Bogotá inclusive, en el centro comercial donde se quemó, hubieron mutilados, la gente corría, pero los sistemas de detección no funcionaron, las alarmas. La gente corre a saber qué es lo que está pasando. Entonces no corremos porque vamos a evacuar esto, no, aquí no avisa nadie. Entonces, si hay mucha ley, la ley 1575 en el artículo 42 obliga a que se haga una supervisión y se expida un certificado que debe cancelarse. Las edificaciones en su afán lo hacen, pero preguntémonos de qué sirve el certificado. No preguntemos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con la norma. La compañía de seguros, a la hora de hacer su investigación, porque a nosotros nos solicitan mucho a través de una gran empresa que es ajustador del país, siempre les decimos lo mismo: no permitamos que el certificado sea mi excusa para decir que todo está bien porque nos estamos consumiendo. Y es el número 1 para guardarlo en caso de un desastre, decirle, mire, pero aquí el Estado me dijo, el bombero es parte del Estado. Una firma de un bombero o de un cuerpo de bomberos reconocido y establecido. Estos son entidades que prestan mérito para posibles demandas que van en contra del Estado, si me niega la compañía de seguros. Entonces, administradores, no es nada más decirle
yo pagué el certificado de bomberos o todo en mi edificio está bien. Y miren bien si teníamos detección y como dice la norma, porque las investigaciones se hacen. Hicimos lo respectivo en el edificio Blas de Lezo. Es más, tengo el informe de Caracol, donde el señor bombero dijo que todos los sistemas estaban bien. Y si miraron al cielo raso, el rociador tenía todavía el protector de fábrica, oígame bien. Y el detector de humo todavía tenía la cápsula que no permitía entrar el humo al detector. Significa que todo está bien. Pero todo falló porque la inspección no fue bien hecha. Ahí toca usted un punto bien interesante, don Ernesto, pero a mí me gustaría que antes de la parte jurídica hiciéramos una profundización acerca de estos temas que se han tratado hasta el momento. Y yo sé que Estanislao nos va a acompañar en esa parte. Así que por favor, amplíenos desde el punto de vista jurídico estas normas que hemos visto, por favor, y su aplicación en la PH, obviamente. Bueno, Estanislao, Estanislao, siga. Bueno, ya vemos que tenemos una normativa como la 1796 de 2016, la llamada o conocida Ley de Vivienda Segura, y que nos modificó la Ley 400 en varios aspectos. ¿Quién es el que firma estas actas o estos reportes técnicos? ¿A quién corresponde? Ya sea Ernesto y auditorio, el ingeniero o el arquitecto con experiencia y experticia en la materia, pero asimismo nos protege o protege al comprador, al consumidor de vivienda a través de la creación del amparo y de la póliza que se genera al tenor del artículo 2060 de nuestro Código Civil en aquellos aspectos de responsabilidad y pues de acuerdo a las situaciones contempladas en este tipo de procesos. Pero ahí no para. La Ley de Vivienda Segura genera otros cambios en la Ley 400 y eventualmente tiene un papel importante e incide en el Reglamento Técnico de Construcciones, que es nuestra NSD, norma de sismoresistencia, con todos aquellos aspectos relacionados directamente sobre la supervisión técnica, la revisión de los diseños y además que nos crea la certificación técnica reforzada. ¿Por qué digo reforzada? Porque añade más requisitos a este certificado, pero nace la pregunta realmente, Ernesto, a pesar de la firma con su tarjeta profesional, pero ¿qué controla o quién controla a los profesionales que están firmando esta certificación técnica o que van acompañando todo el proceso y que con su firma y su tarjeta profesional lo hacen? Pues la 1796 nos crea, después de tanto pedirse, un certificado o el Registro Nacional de Profesionales para la NSR. Un registro donde los profesionales en materia de labores de diseño, de supervisión, de revisión, que trae la Ley 400 del 97, eventualmente se maneje y se controle tanto para los ingenieros, las profesiones afines y otras. Estoy hablando del COMNIA y del CPNNAA, porque no solamente es el ingeniero el que me va a mí a firmar, lo puede hacer un arquitecto. Tiene el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y de sus profesiones auxiliares, y tiene el COMNI en materia de los ingenieros, que es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profesiones Afines. Entonces, cuando se quiera revisar esta documentación, podemos incluso acudir a estas bases de datos, a estos registros, para evidenciar si los profesionales, Jorge Enrique, están adscritos al registro que nos creó la 1796, porque no cualquiera puede hacerlo. Y es necesario que el administrador y las personas que adelanten los procesos de recepción de áreas comunes y que entren a revisar que sí está certificado el sistema y la red contra incendios, lo tenga.
pero debo ser claro que esta red contra incendios no es solamente los extintores están cargados. Así es. Tienen la tirita y la tarjetica que dice que la recarga se hizo el mes pasado. No. Tenemos propiedades horizontales y ya que Ernesto mencionaba hace Colombia, tenemos incluso satélites. Estos bombones redondos que se jalan, que tienen ruedas y que tienen un químico diferente a lo que normalmente encontramos en un edificio para controlar el fuego donde llegue a ocurrir. Hay que tener un conocimiento sobre eso. Hay que tener incluso la conciencia y el conocimiento del por qué unas ventilas, una red de ventilación está ubicada de determinada manera, porque dentro del diseño, donde un diseño quede equívoco, en vez de ayudar a encerrar el fuego, lo que hace es propagarlo. Todos estos aspectos deben ser de conocimiento y asimismo hace parte del sistema y de toda la red los tanques de agua. Y los tanques deben estar certificados y deben de cumplir con una normativa técnica y los equipos de presión. Entonces, Jorge Enrique, esto es importante y pues Ernesto, experto en la materia, él nos puede a nosotros ampliar aún mucho más este tema. Sí, y hay algo que es muy interesante para mí y que sé que don Ernesto nos lo va a aclarar. Estanislao nos estaba hablando de rejillas, de ventilas, de cintillas y una serie de cosas que yo no entiendo y que por eso no puede funcionar el sistema de la red. Pero a ver, don Ernesto, yo entiendo que la red de sistema contra incendios es solamente la tubería que hay y por donde sale el agua cuando se prende el incendio, pero los otros términos son desconocidos para nosotros, o por lo menos para mí. ¿Usted nos podría ampliar, por favor, primero, qué son esos otros elementos que componen la red contra incendios en una propiedad horizontal? Y segundo, ¿quién es la persona adecuada, la persona idónea para hacerle el mantenimiento a esa red contra incendios? ¿Y quién la va a certificar? Don Ernesto, siga, por favor. Bueno, para aclararle la posición al doctor Estanislao, la ley 1796 no le hizo reforma a la ley 400. La ley 400 continúa en su momento a la fecha igual, que está exactamente en reforma que ya debió haber salido de la 2020, donde se va a hablar del sistema de protección contra incendios en las edificaciones puntualmente. Quiero aclarar que las falencias que tiene la ley 400 son las que hizo la ley 1796 y estableció otros parámetros, por ejemplo, el rol de los curadores. En la ley 400, la norma sismoresistencia, el curador no está obligado a la supervisión de los diseños de la red contra incendio, título J. La ley 1796 no solamente obliga al curador, sino que habla de las entidades territoriales. Habla de control urbano, habla de el inspector de policía, habla de los cuerpos de bomberos, entre comillas, pero también habla de planeación y control urbano. Para hacer aclaración del certificado de recibo de áreas comunes, en la ley 400, el inspector de policía iba acompañado de pronto de alguien de planeación o control urbano o algún ingeniero y hasta ahí llegaba el inspector de policía porque ellos son abogados. Luego, ¿qué sucede? Con eso le dan un visto bueno y arranque a habitar el edificio, cosa de que en la ley 1796 su certificado ya no va a ser lo mismo. El señor inspector de policía irá a recibir el certificado que dice que cumple con la normativa, al cual se va a llevar a la superintendencia de notariado y registro para elevar la escritura de habitabilidad y entregarle a los notarios o a los compradores de predio para que le cobren la escritura. En ese orden de ideas, como la supervisión técnica, no afectó ni hizo cambios, simplemente que dijo, ya anteriormente hablábamos de 3.000 metros cuadrados, ahora creo que bajó a 2.000 metros. Que la pérdida de la tarjeta profesional en la ley 400 no se pierde en la tarjeta profesional
y se construye de acuerdo al interés del constructor. En cambio, aquí con la ley 1796, exactamente le dijo: señor constructor, usted debe cumplir a la cabalidad el 100% de los diseños que aprobó el curador y la calidad y la garantía con la supervisión técnica de 2000 metros en adelante. Entonces, son las cositas que hizo de la ley 1796. Esperemos a que salga la norma sismo resistencia y de esa forma es que se va a oficializar y se está oficializando y se debe oficializar el certificado de ocupación, acompañado por un criterio de la red contra incendio que debe ser muy específico. Con respecto al que está certificando, debe ser un ingeniero o un profesional que esté en la CONIA. Pero también te habla que tiene que ser o un profesional o una persona jurídica. Nosotros como personas jurídicas idóneas, miembros de la NFPA, y como le digo, desde la parte técnica, pues hemos venido avanzando, pero ya no estamos hablando de que si la CONIA es el que dice que es el que puede o es el que sabe que es una red contra incendio. Fíjense la diferencia que hay y seguimos en el mismo concepto técnico. Sí, les autorizó la CONIA o la CCAN para que podamos hacer la certificación. Pero ¿y si este señor no tiene NFPA o no maneja el criterio de NFPA? Venimos desde IPCF y le hacemos la evaluación. ¿Cómo va a quedar la CONIA? Bueno, yo tengo un interrogante y me gustaría que por favor entre ustedes dos me lo respondieran. Puntualmente, yo llego a residir en un edificio de propiedad horizontal. Es nuevo el edificio. ¿Quién me tiene que entregar a mí como copropiedad nueva la red contra incendios? ¿El constructor, el ingeniero, el inspector de policía? ¿Y cuál es la vida útil en cuanto a mantenimiento que se le debe dar a esa red contra incendios? Me gustaría que por favor Estanislao en primera instancia me respondiera ese interrogante y luego lo contestará igualmente don Ernesto, por favor. Estanislao, lo escuchamos. Bueno, Jorge Enrique, la entrega de la red contra incendios le corresponde al constructor. Eventualmente vamos a evidenciar de que le haya dado cumplimiento a la NSR 10, que le haya dado cumplimiento a la 1796 y también debemos tener en claro que también introdujo la 1796 otros cambios sustanciales en la 400, porque nos crea incluso un régimen de incompatibilidades e inhabilidades que anteriormente no existía respecto del supervisor técnico. Entonces, la sumatoria de todos estos aspectos van a generar la entrega, pero vamos a darnos cuenta que son aspectos de carácter puramente técnicos y que la persona o el equipo que lo reciba debe tener el conocimiento de saber qué está recibiendo y qué le va a exigir al constructor o a quien deleguen en la entrega, porque por lo demás vamos a encontrar unas redes, unos tubos, unas mangueras bonitas, unos extintores, y a simple vista parece que todo está perfecto. Pero ya los eventos, la casuística nos han demostrado que debemos de atender a los aspectos técnicos, si están sirviendo, si son funcionales, si realmente cumple con lo que se busca en términos de calificación, de acreditación, de certificación y registro. Entonces, esto es muy importante, Jorge Enrique, y que se cumpla. Además, recordemos que la 1796 fue reglamentada a través del decreto 945 y se generaron unas, yo lo considero unas modificaciones, unas mejoras respecto de toda la parte de supervisión técnica a la NSR. No sé, Ernesto, respecto de tu experiencia y conocimiento, ¿qué puedes aportarnos? Bueno, yo en realidad sí le sumo lo que usted dice del doctor Estanislao, pero igualmente con respecto a la pregunta, como la citan ahí, la supervisión técnica
siempre va a estar de la mano, siempre va a estar de la mano con la parte constructiva. Y créanme que muchas veces cuando hacen la auditoría de la red contra incendio no está presente. Hemos tenido experiencia a nivel nacional donde ya para recibir la red contra incendio pide uno el certificado, las competencias, quién lo tiene que mantener, quién es el que le tiene que hacer la evaluación, pues difícil. Entonces siempre va el curador, el inspector de policía a recibir esa red contra incendio con un criterio que definitivamente no alcanzamos a cubrir la necesidad. Con respecto al mantenimiento y cómo mantener una red contra incendio. Yo les estaba diciendo que por el título A, el diseñador debe hacer sus planos arquitectónicos, por favor. Señores administradores de propiedad, cada vez que reciban una red contra incendio, requisito número 1, el elemento no estructural. Requisito número 1, el elemento no estructural. Necesito los planos récord, que debe venir acompañado con el manual de mantenimiento en 2 formas, uno de detección y uno de extinción. Pero mi hidráulico termina haciendo todo y entrega un plano que dice mantenimiento de aguas potables, piscina, agua potable para la red contra el incendio, y en definitivo hacen es una mezcla que no se cumple con el reglamento. No se identifican los accesorios. Los diseños y las memorias vienen acompañados con unidades y detalles de elementos que se instalaron y la caracterización del elemento instalado. Nosotros para la costa pacífica, para la costa atlántica, no podemos hablar del mismo sistema instalado que para el interior del país, quien habla de niveles freáticos. Entonces queremos enterrar una tubería de acero al carbón SKEDU 10 que nos dura apenas 3 años mientras el constructor recibe el edificio. Mientras la administración recibe el edificio. Donde hoy en día tenemos productos que nos duran 50 años libres de mantenimiento, que son tuberías especiales, como dice la norma. En segundo lugar, las auditorías con la certificación deben ir de la mano con una cantidad de pruebas. Prueba de pitometría, prueba de caudal, presión, que eso se llama pitometría, la curva de la bomba HQ, y sucesivamente. Hablamos de que vimos un gabinete y una manguera. Y muchas veces hay 60 metros del pasillo del lado A al lado B. Y pusimos un gabinete en la mitad. Entonces, volvimos al tema. Ustedes vieron el gabinete y vieron la manguera nueva, que muchas veces está amarrada todavía de fábrica, sin el martillo para romper el vidrio, que no es de seguridad, exponiendo al que vaya a usar esa manguera. En segundo, la encontramos amarrada, sin elementos no listados. Pero vimos una manguera, un hacha, un extintor, una llave spanner, una boquilla y un gabinete que está muy bonito, rojo, pintado allí. ¿Qué prueba hicieron? ¿Quién le garantiza que eso está cumpliendo? Eso hay que hacer unas pruebas que tienen que dar rendimiento. Y lo mejor del cuento, nosotros pusimos el gabinete en la mitad del pasillo para que el cliente y todo el mundo esté seguro que tiene red contra incendio. ¿Cuántos metros tiene la manguera y cuál es el chorro que debe alcanzar esa manguera si es de primer respondiente, como dice la norma, de 1,5 pulgadas? Esa manguera está medida oficialmente en 100 pies, 30 metros. Y que de esos 30 metros, el chorro máximo puede estar en 15 metros para estar en una capacidad de caudal de la bomba mínimo abajo, mandando 250 galones por minuto. Entonces, empecemos a hacer evaluaciones. Pusimos una electrobomba pintada de rojo, un gabinete en la mitad, y mi punto A mi punto B se han comido el espacio desde la manguera más el chorro, pero eso le empieza a restar porque no está cumpliendo con la norma de la bomba. Entonces dejamos 10 metros, 15 metros sin protección.
pero vimos únicamente un gabinete. Así, no, así veamos un detector de humo, una rociadera o un sprinkler o una malla de rociadores, pero también tenía el protector de calor, de humo, y aparte de eso, el detector de humo tenía el protector que no lo deja absorber si había humo en el ambiente. Hasta un fumador puede iniciar una sirena. Entonces, el tema es así. Fuimos, instalamos, vimos, pero ¿y dónde quedaron las pruebas de rendimiento? ¿Quién me evaluó en la capacidad de respuesta de la bomba? ¿Qué tiene que tener elementos el cuarto de bomba? Un cabezal de pruebas, una bomba presurizadora que se llamará bomba jockey y unos elementos listados, una tubería adecuada, anclada para evitar golpe de ariete, porque las válvulas de alivio por lo general se las comen. Una fuerza de esta bomba va a desprender tubería, va a hacer mucho daño. Ahora, esa misma tubería que corre en el edificio es la tubería que va a usar el camión de bomberos, y si este camión es nuevo y el bombero le manda toda la potencia a la bomba, ¿a cuántos PSI llegamos? Llegamos a 800 PSI, señores. Eso es muy peligroso en una tubería que es demasiado frágil, que la va a reventar. El camión, por lo general, las bombas están en 300, 200, 500, y aún así hace daño. Cuando se conecta un bombero, un camión de bomberos, a suministrar agua a las tuberías de los edificios, casi siempre va a ocurrir lo mismo. Se desprendió la tubería en el momento que el camión le metió la presión de aire, de la presión de agua, porque la tubería tenía aire y no había válvula de alivio para sacar el aire. Entonces, ¿qué debemos evaluar, administradores? ¿Qué El agua. debemos evaluar? Ese es un punto muy interesante para ahorita cuando terminemos, pero estamos recordándole en este momento a toda nuestra audiencia que son las 3:06 de la tarde del día de hoy, 10 de septiembre del año 2020, y estamos disfrutando de este espacio de la emisora online. Estamos disfrutando del espacio que se titula Propiedad Horizontal al Día. En el momento nos está acompañando el experto en sismoresistencia y redes contra incendios, el señor Ernesto Poveda García. Nos está acompañando también el consultor experto Estanislao Rosso, ampliamente conocido en el gremio de la propiedad horizontal, y les acompaña también en el momento Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Estamos transmitiendo en este momento este espacio a través de Debate Opinión y su afiliado Fenal Prensa. Aquí nos podrán encontrar en las redes sociales de Fenal Prensa y Debate Opinión. También muy seguramente nos van a encontrar a través de Facebook en la página de Estanislao Rosso, de Fenal Prensa, de Jorge Enrique Hernández. Y muy interesante el tema en que estábamos. ¿Qué es un PSI, Estanislao? Eso no me quedó claro y me gustaría que por favor usted, con la plastilina que a mí me encanta, nos lo explicara, si es tan amable. Activemos el micrófono, por favor. Eso. Bueno, Jorge Enrique, el PSI, tengo entendido que hace relación a una medida de presión y que nos determina a nosotros la fuerza que lleva algo, en este caso puede ser un fluido, respecto del kilogramo sobre el centímetro cuadrado. Y lo vemos en redes contra incendios, lo vemos en las acometidas de agua y otros, y que también nos va a permitir a nosotros calcular si realmente la prestación de un servicio, como la fuerza, como la que mediante la cual está llegando el mismo, puede atentar contra la resistencia que tiene la tubería de la respectiva red. Entonces, es un cálculo también donde nos expresa en términos generales pues sobre la fuerza que se libra por pulgada cuadrada respecto de los kilogramos y de la fuerza con la que se lleva en un fluido, y tiene pues sus
sus fórmulas Efectos. matemáticas, ¿verdad, Ernesto? Y tiene incluso conversión a pascales y otros, y son términos por completo de carácter físico, pero que se deben tener a consideración. Nosotros vemos que en la tecnología del SENA tienen una competencia o parte de una competencia donde les enseñan a calibrar y a calcular los PSI. Entonces, Jorge Enrique, esto es realmente lo que es un PSI. Bueno, don Ernesto, Estanislao nos hablaba de esa fuerza de PSI y de libras y presión y no sé qué más cosas que todavía a mí me queda complicado comprender, pero eso quiere decir que ese sistema de red contra incendios tiene que estarse sometiendo a un mantenimiento periódico para hacer ese mantenimiento y que me certifiquen a mí como administrador de esa copropiedad, que esa red contra incendios quedó efectivamente funcionando bien, que en caso de algún conato de incendio va a funcionar. ¿Qué simulacro, qué actividad o cómo me la certifican a mí? ¿Tengo yo que poner a funcionar toda la red contra incendios? Don Ernesto, lo escuchamos. Acláreme ese interrogante, por favor. Bueno, hay una forma y unas mediciones que se realizan, pero en ingeniería eso es un tema complejo, se lo tengo que decir así. Igualmente, cuando yo le decía que el manual de funciones y de mantenimiento lo debe dar el instalador o el arquitecto o el dueño, el constructor, más exactamente, debe entregar ese manual de mantenimiento. Sí. Pero ese manual de mantenimiento cuando lo dictan es que para todas las bombas. Y entonces ahí metimos que la bomba de agua potable trabaja 24/7, todo el día bombeando, todo el día bombeando. Perfecto. Entonces, nuevamente tocamos ese tema. Para la NSR10, para la 1669-2301, le pide que se le haga evaluación anual a la bomba y se llama la curva HQ. Y a la final es un examen que se llama pitometría, caudal y presión, porque la bomba va sufriendo desgaste como todo equipo. Los motores sufren de humedad. Y el mismo trabajo que hace el agua potable de la red contra incendio puede ser el mismo que esté haciendo el agua potable, de las bombas de agua potable puede estar haciendo el mismo trabajo que hace la bomba de la red contra incendio, puede, pero son temas distintos. La evaluación es totalmente distinta. Entonces, en las bombas contra incendio hay que hacer el examen anual y ese es el que pide bomberos, que a la larga yo no sé si lo harán o no lo harán o si lo piden o no lo piden, pero esa es la condición para poder evaluar un sistema. Y que dice muy claro la norma, que nos copiamos de la NFPA, como lo hablamos al inicio del programa. Yo siempre dije, para traer a la NFPA tuvimos que consultar y se trae en el año 97 y que se traduce esto a 2 normas técnicas colombianas y que son fiel copia de las NFPA. Y la NFPA 25 es la que habla exclusivamente de prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. Y hay simulacro, claro que sí hay un simulacro, y para eso se llama cabezal de pruebas, cosa que no lo hablan y se lo comen en las instalaciones. Entonces, tenemos en las bombas que hacer un circuito interno de pruebas para retornar el agua a los tanques. ¿Pero por qué no se hace? Porque es que mi constructor se ahorra el tanque de la red contra incendio. ¿Cómo se lo ahorra? Estanislao, me agrada que te estés riendo y que pronto el programa para los oyentes sea de mucho interés. Tengo casos puntuales donde el constructor ha conectado la red contra incendio a la piscina, cosa que es fatal. Así lo han hecho. En segundo lugar, el 70% ponen el agua potable, que es de consumo para el edificio, lo conectan
la red contra incendio. Pregunto yo, ¿el tanque hay que lavarlo? Claro. Entonces, ya que lavamos el tanque, si se nos prende ese edificio, ¿con qué vamos a pagar el edificio? El agua, el municipio hace mantenimiento en sus redes y ellos muchas veces no avisan si no se fue el agua y el tanque sigue bombeando, bombeando y lo dejamos seco. ¿Quién nos avisa que tenemos que dejar el agua, la reserva de la red contra incendio? Constructores han tomado medidas y ponen la toma de agua, del agua potable, superior a la toma de agua de la red contra incendio. Significa que es más abajo. Y a esta, a su vez, muchos constructores ponen a nivel todas las tuberías al mismo nivel. El agua potable y la red contra incendio, sin dejar reserva de agua para el edificio. Eso se llama NFPA 22. Entonces, todos los procesos y cada uno, así como les estoy hablando, cuarto de bombas y motores, se llama NFPA 20 y NFPA 37. Motores a gas licuado, si la bomba la generamos con el sistema de motor diésel. Si la generamos con motor eléctrico, NFPA 70, pero mi bomba es la NFPA 20 y exclusivamente habla así. Lo mismo vamos a empezar a entender que el tanque y la reserva de agua, que dependiendo el uso del suelo, si es residencial, si es mixto, si es comercial, si es industrial, y la distancia que hay entre los bomberos y el edificio, se establece qué capacidad es el tanque para tener una reserva de 30 minutos mínimo, como dice la norma, para propiedad horizontal. Entonces, resulta que el constructor no deja espacio para la construcción de este tanque. Y en sus municipios donde no llega el agua potable, construimos unas torres inmensas y unas construcciones muy grandes. ¿Qué es lo primero que te dice el constructor o el administrador? Pero que vamos a poner red contra incendios si aquí no hay agua en el pueblo. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿qué predomina? ¿Qué prevalece? La vida y el patrimonio, donde si el señor para poder construir tuvo que llevar el agua en tanques, camiones. Y la norma NFPA 22 no me habla si es agua cristal, si son aguas de río, si son aguas no tratadas. Podemos apagar un incendio hasta con aguas ácidas. Pero ese es el tema que nosotros en Colombia no lo definimos. Bueno, Cuéntame. esto ahí yo veo que hay un cuestionario con su anterior alocución. A ver, Stanislao, por favor, usted tiene algo que complementar en este momento y me gustaría que tan pronto usted termine, comenzamos a desarrollar un pequeño cuestionario que nos ha llegado por nuestras redes. Lo escuchamos. Perfecto, Ernesto. Sonreí y me sonrojé al mismo tiempo porque mentalmente me puse en este momento en los pantalones y en los zapatos de administradoras y administradores del país y me pregunté, o mejor, llegó a mí la pregunta, pero a mí no me contaron eso, a mí no me informaron, a mí no me enseñaron eso. ¿Quién lo estableció? ¿Cuándo lo estableció? ¿Por qué tenemos que cumplir o exigir lo uno o lo otro? Entonces, generar realmente una transmisión de comunicación y pues agradeciendo que vas a ser partícipe para finales de octubre del primer congreso del administrador de la nueva era con una ponencia sobre este tema que veo que abarca temas desde la responsabilidad en términos civiles, que abarca presupuesto, que abarca planeación estratégica y eventualmente los cuidados como buen padre que debe tener un administrador de la propiedad horizontal. Realmente en la práctica creo que podemos, Jorge Enrique, en los días próximos hacer un ejercicio vía encuesta y creo que son muy pocos, pero muy pocos los administradores, Ernesto, que realmente atienden a la certificación anual de la red contra incendios, a este trabajo de bomberos, que en materia de equipos hidráulicos, de equipos eléctricos, pues se llega solamente a la parte del mantenimiento correctivo
o de que el cuarto de bombas no tenga arriba de, no sé, 3, 5 centímetros de agua, lo mismo el cuarto del equipo de piscinas, que no se atiende en la recepción de áreas comunes porque manifestaba que todavía estamos muy pegados a una recepción cosmética de áreas comunes, a ese tema, de ese tanque independiente que debe tener y hace parte de la red y del sistema contra incendios. Además de unos cuidados mínimos, Ernesto, mencionabas el tema de las alarmas. Partamos que este tema de alarmas es obligatorio en cualquier tipo de espacio ocupado y que eventualmente debe tenerlas para, pues, que avisen y alerten ante la ocurrencia de un incendio, la acumulación de humo, la acumulación de gases, y así poder acceder y avanzar hacia unas rutas de evacuación. Vemos en las propiedades horizontales que absurdamente son manipuladas por personas no expertas o lo toman como juego o atentan incluso contra la integridad de la pieza, rompen vidrio, dañan mangueras, etcétera. Y realmente es un personal entrenado el que debe manipular esto, entrenado, bomberos y no los habitantes de nuestros conjuntos residenciales. El tema de la evacuación atado y obligatoriamente alineado al plan de emergencias y al plan de evacuación. Esto no es un juego. La invitación a que participemos de los simulacros, por favor. Comunidades de más de 400 unidades y llegan 7 personas. Estamos hablando de la vida de ustedes mismos y de la vida de sus seres queridos. Es posible que ante la ocurrencia de un hecho se encuentren en el trabajo, pero sus hijos, sus abuelos, sus tíos pueden encontrarse en la propiedad privada. Y como propietario, espero que el administrador no se moleste y que vamos avanzando hacia una era donde el conocimiento es mucho mayor y donde el conocimiento es aún más necesario para que podamos ejercer a cabalidad y con muy buena gestión la administración. Señor propietario, solicítele al administrador y pregúntele, indáguele respetuosamente cómo vamos con el estado operativo de los sistemas contra incendios. Esto es muy importante. Esa era la intervención, Jorge Enrique y Ernesto, respecto de este tema. Bueno, don Ernesto, comenzando con ese cuestionario que le comentaba anteriormente, y antes de eso espero que no lo vaya a meter en camisa de 11 varas, pero hay una admiradora suya que me manifiesta que parece que usted le estuviera leyendo el pensamiento, porque los interrogantes que usted, perdón, los interrogantes que esa persona tenía planteadas, usted se los está respondiendo por anticipado. En todo caso, hay una pregunta que queda todavía sin responder. En los edificios se deberían tener entonces dos tanques de agua, uno para el agua potable y otro para el agua de la red de incendios. ¿Sería lo correcto en ese caso? ¿Y qué se debe hacer? Eso aumenta los costos, el agua almacenada, el agua que se consume. ¿Cómo sería ese manejo, don Ernesto? Bueno, realmente esa es la razón de ser. Aquí no estamos hablando de agua potable, sino de la red contra incendio, que debe permanecer las 24 horas depositada como el extintor. Entonces, confundimos muchas veces que si yo cojo el extintor para golpear una puerta o para abrir o partir un vidrio, esa no es la razón. El extintor está es para apagar un incendio disponible las 24/7 que debe recargarse anualmente y eso se llama NFPA 10 y también tiene una norma técnica colombiana. La red contra incendio es todo un título y que este título es específico. Él no te dice que comparta. Él no te dice que haga las cosas como usted crea o como posiblemente pienso que deben ser. No, eso está escrito. Y hay una reglamentación muy profunda que son aproximadamente 13 normas, donde yo se las voy a enumerar más adelante, que ojalá puedan tomar nota a tener en cuenta. Pero voy a hacer también una aclaración, dejando claro de una vez que el tanque del agua es la reserva de la red contra incendio, así sean 100.000 pocillos de agua,
o simplemente un tanque o un balde, pero que cumpla con la capacidad de respuesta durante mínimo media hora. Es lo que pide la norma. Que debe cumplir con unos requisitos de ese tanque, sí los tiene que cumplir, como es la supervisión de que el tanque esté lleno y un medidor si no se puede hacer la supervisión. Entonces son requisitos obligatorios para ese tanque. No es el mismo requisito que le pide para el agua potable. Ahí no hay requisito. Entonces, vámonos ahora con el tema del doctor Stanislao, donde habló de los sistemas y las salidas de evacuación. Quiero aclarar, la red contra incendio lo establece el título K por uso del suelo, pero el uso del suelo evalúa las condiciones de evacuación del personal. Quiere decir, una escalera de un solo lado, si supera los índices de ocupación, debe repartirse con dos escaleras que pueden ser proporcionales. En ingeniería decimos una frase muy clara: espejo, huella, contra huella y ancho. Entonces, esto no se cumple muchas veces en las edificaciones. La red contra incendio debe ir evaluada con la capacidad de respuesta de evacuación, porque eso dice muy claro. El sistema tiene que estar tan complejo que es de acuerdo a la carga de ocupación del predio. Entonces, mi ingeniero no habla de cargas caloríficas, ni habla de los temas de hidrantes municipales o los de los hidrantes que debe contemplar a la hora de tener en cuenta que después de cada 5.000 metros cuadrados me debe instalar un hidrante. ¿Qué tipo de hidrante? Hay que hacer evaluación. Por eso le digo que contemplando las cargas caloríficas. Me gustaría de pronto profundizarles a ustedes muchísimo en materia el tema de los materiales ignífugos, tanto para redes contra incendio como para las rutas de evacuación, donde hemos encontrado que las puertas no son ignífugas, pero aparentan ser así. Y que las paredes de las escaleras son en drywall, superboard y las pintan. No se puede recibir un área así, sino tiene que ser mampostería con un tipo de ladrillo que cumpla con la característica de acuerdo a la resistencia del fuego y se llamará ignífugo. Entonces, ampliándole un poquito el tema, doctor Stanislao, se tienen que evaluar de acuerdo a la longitud una red contra incendio por su capacidad de respuesta. Las redes no funcionan de las mismas maneras horizontales que verticales. Entonces, de acuerdo a toda esa construcción, edificios de 3 torres con una sola red contra incendio, ellos piensan que una red contra incendio para una sola torre nos está funcionando bien. Toca evaluar las bocas de salida, toca evaluar el recibo de la red contra incendio en base al título K, al título J, y que por un ejemplo, el administrador siempre comete el mismo error. Probemos las mangueras. Ustedes saben en qué está hecha la manguera, es una lona que en Colombia todavía no fabricamos, viene del exterior y vale 200 y 200 y pico mil de pesos. Entonces, ¿cuántas mangueras tiene un edificio que tenga 20 pisos? Nada más ahí son 20 mangueras, una por piso, por muy reducido que sea el espacio. ¿Cuánto dura, cuánto tiene de vida una manguera? Promedio de 3 a 5 años. Pero llegó el administrador y dijo, venga, yo quiero probar estas mangueras a ver cómo es que funcionan, si funcionan o no funcionan. Y cogen y descargan fluido de la red contra incendio o agua para lavar la fachada, para lavar los pisos, para hacer el aseo, y recogen la manguera y la enrollan. Les quiero decir algo, cada vez que hacemos esto, le estamos matando el 20% de vida a la manguera. Porque cuando se seca, se pudre. En cualquiera de todos los climas la manguera se está pudriendo. Entonces nosotros no pretendemos alarmarlos en estos procesos, sino que para probar mangueras debemos dejar una o dos de las viejas, si es que queremos lavar la fachada, o dejemos asignada una manguera que sea para ese uso. Las demás deben estar certificadas, probadas, pero en seco. Un servicio que desde IPCF nosotros les podemos ofrecer
ampliarle el conocimiento, darle consulta totalmente gratis y así sucesivamente. No es por decirles háganlo con otra compañía, sino que no manejamos el marco normativo. Entonces, probemos la manguera. Para eso tengo un señor que me hace mantenimiento. Y con respecto al mantenimiento de los motores, cualquiera hace mantenimiento a un motor, pregunto, ¿y la bomba listada será que me la va a hacer el mismo hidráulico que le hace a las aguas potables? Si eso es muy sencillo, una bomba de estas es complicada, debemos listarla, debemos tener láser hasta para ponerle al eje principal, porque son condiciones técnicas, no son iguales los equipos. Pero el constructor en su afán le entregó 3 bombas del mismo modelo, una para la red contra incendio, que muchas veces ni siquiera somos capaces de pintarla de rojo como dice la norma, sino la dejamos azul para todas las bombas, porque son agua. De esta manera, mi instalador debe entregar un manual, pero mi mantenimiento lo debe hacer personal idóneo, certificado y acreditado, avalado. No es persona que porque yo sea ingeniero, el ingeniero es idóneo para la red contra incendio o el ingeniero es idóneo para instalar bombas y motores de agua potable. Entonces hay que definir quién es el idóneo en materia de mantenimiento, pruebas, como lo dice la NFPA 25, exámenes finales, y ese es el certificado que nosotros desde IPCF venimos diciéndoles que queremos que siempre estén pendientes, que no es solamente cualquier certificado, la competencia para que se le entregue a un bombero o a una persona que no maneja el marco normativo. Don Ernesto, usted me está dando una verdadera clase y yo quisiera que esa clase fuera complementada desde la parte jurídica con un interrogante. Estanislao, tenemos en Colombia, porque yo sé que este programa lo están escuchando no solamente acá en Bogotá ni en Curramba, sino en todo el país. ¿Qué hacer cuando el constructor en una obra nueva nos deja sin la red de incendios? Esa es la parte primera de la pregunta. Y la segunda, en todo el país hay construcciones que son súper antiguas y no se han podido adecuar a la norma de la norma contra incendios y sismoresistencias. ¿Qué podemos hacer en este caso para hacer estas adecuaciones? ¿Contamos con la ayuda de los constructores o con la ayuda de los abogados? Bueno, Jorge Enrique, si las instalaciones son anteriores a la norma, ya eventualmente por la edad del inmueble, el constructor no tiene en ese sentido responsabilidad y que no la tenía en ese momento. Si la obra es una obra nueva que está posterior a la exigencia de la misma red contra incendios, debemos entrar a determinar, Ernesto y Jorge Enrique, si la altura en cuanto a pisos y también en términos de superficie de área, si la copropiedad tiene derecho o no a que tenga esta red contra incendios o si tiene derecho, en qué condiciones, en qué calidad y en qué cantidad. Ese es el tema. Y si un constructor no entrega, pues lo primero, asesorarse desde el punto de vista técnico normativo. Tenemos normas técnicas colombianas, tenemos la ley 400, tenemos la ley de vivienda segura, tenemos el decreto 945 y también la ley 1575 y miramos en qué ha incumplido el constructor para exigirle. Esa es la realidad. Por eso, Jorge Enrique, debemos abolir, por favor, las recepciones cosméticas, porque en la pregunta que tú haces es, ¿el constructor ya entregó? Quiere decir que ni siquiera le exigieron a él el tema de red contra incendios. Entonces, vamos y podemos avanzar en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta no solamente las normas técnicas colombianas y todas aquellas en materia legal, sino que tenemos varias NFPA que han sido adoptadas en el contexto colombiano y que se hacen eventualmente exigibles. Don Ernesto,
dos preguntas. ¿Qué tan importante es el extintor dentro de una copropiedad en las diferentes ubicaciones que pueda tener dentro de la misma edificación? Y segunda, hay construcciones en donde no se instala una red contra incendios porque son solamente 5 o 6 pesos, pisos. Es correcto recibir una construcción de esta manera, que porque tiene 5 o 6 pisos de altura, no es necesario establecer una red contra incendios. Bueno, con respecto a los extintores, es la NFPA 10, si no estoy Sí, mal, que no soy bueno en las normas, pero no todas me las aplico y manejo más el tema de ingeniería hidráulica en redes de detección y extinción, pero la NFPA 10 es la que califica los extintores y hay una norma técnica para ellos. ¿Es obligatorio tenerlos? Claro que sí, es obligatorio. Es más, yo recomiendo siempre que en un apartamento, por pequeño que sea, debemos tener un extintor. Mi primera recomendación es esa. ¿Cómo se debe tener un extintor? Es decir, no pongámoslo en el suelo que toque el piso porque eso es polvo químico y él siempre se va a sentar y la humedad daña el polvo, no lo deja concentrar. Cuando pasamos 6 meses ya el polvo se ha sentado, se ha endurecido y no va a ser efectivo. Entonces, primero que todo, no lo dejemos en el suelo. Recomendamos poner una tablita, un sitio donde sea fácil acceso, que todo el mundo lo sepa. Sociabilizar el tema del extintor. Con respecto a la segunda pregunta, la norma dice, la norma sismoresistencia dice muy claro qué es lo que primero se cumple. Pero si vemos el título E, es del único título que dice excepciones, casas de 1 y 2 pisos, conjuntos multifamiliares y residenciales. Después de que se cumplan unos metros o una altura de apartamentos, se llamará rehúmeda o se llamará reseca. En este caso, para bajas alturas, se exige reseca, no tiene que tener bombas ni motores, pero sí no exonera, que debe tener detección y extinción. Entonces, en ese orden de ideas, le puedo estar calificando que no es que si el señor quiere instalar, que porque eso no tiene sino 5 metros, perdón, 5 apartamentos o 6 apartamentos, ya eso es multifamiliar. Y al ser altura, califica uno para un espacio específico que debe tener reseca. Si superamos las medidas, no estoy muy seguro que son 13 metros, creo que son 13 metros, o 5 pisos, o 7 pisos. De ahí en adelante se pondrá humedad. De ahí hacia abajo se colocará reseca. Y en los dos casos se da la misma aclaración. Ahora, con la respuesta, quiero acompañarle un poquitico a la pregunta que le hizo al doctor Stanislao de las edificaciones antiguas. Cuando hablamos de la ley 400 del 98 hacia acá, porque la norma nace en el 97, por eso les aclaraba que la ley 400 en la red contra incendios se oficializa en el 98. Las edificaciones del 1998 hacia acá deben cumplir con redes contra incendio. Administradores, trabajen sobre el sistema de protección si su uso del suelo se registró y está en la curaduría desde 1998 para acá, y si el constructor se le olvidó o evadió esa responsabilidad, el administrador no la puede evadir. Igualmente, si la construcción es antes de 1997 y le hacemos reformas, óigame bien, cualquier tipo de reforma, será sometido a la norma sismoresistencia por obligación. La edificación debe ser sometida a toda. Los únicos que no establecen aquí en Colombia, y no estoy seguro que a nivel mundial, los únicos intocables para estos temas, como nos traemos en Francia, son los museos. Y actualmente, hoy en día, se hace servicio de redes contra incendio para museos también. Actualmente. Pero los museos sí, por más hayan estado en la ley 400 en Colombia o antes de la ley 400, son intocables. Ese es el único
plus que le puedo llegar a decir. Entonces, con respecto a la reglamentación, al tema de quiénes tienen que tener una red contra incendio, es complicado, porque le voy a explicar. Yo le decía que las casas de 1 y 2 pisos, no, pero si yo tengo un conjunto residencial que el señor me construyó más de 5.000 metros cuadrados encerrado, me tiene que poner en las calles malla red de hidrantes urbanos que se ponen sobre los andenes. Y de lo cual carecemos en muchas copropiedades dentro del país. No, es que quiero argumentarle algo y que el doctor Estanislao se vaya sorprendiendo. La norma, la norma técnica colombiana y los decretos municipales, que yo conozco muchos de ellos en Colombia, debe haber un hidrante para un centro comercial cada cuántos metros. Yo conozco el de aquí, el de mi ciudad, que debe estar cada 100 metros. Así de sencillo dice la norma. Para la residencial, cada 300 metros, pero el municipio no los colocó. Entonces yo le pregunto, ¿será que esto no es causa para poner en aprietos a un municipio si se me quema mi casa, que es de 2 pisos? Así de sencillo. Una bodega, una industria. Aquí hay mucha tela y hay mucho material jurídico que en lo posible, pues no se trata de avanzar ahora, pero sí está el país expuesto a grandes demandas por incumplimiento de la misma norma. Es un tema donde se puede llegar a observar una posible responsabilidad del Estado. Y si se contempla la misma medida, Ernesto, los 100 metros, los 300. Se llama el hidrante, otros la conocen como la siamesa, pero es la misma distancia. Así es. Es más, no manejamos ni el tema de hidrantes en Colombia. Usted los ve todos rojos. Todos los hidrantes son rojos. Resulta que es que hay 3 tipos de hidrantes. Uno de 32, otro de 64 galones por minuto. Estos son de galones ya por minuto. Y otro es el mixto. Y todos van a cambiar el color en la tapa. Y la base seguirá siendo roja. Azul, amarillo, creo que es naranja. Pero no hablamos muy bien del tema de hidrantes en Colombia. Y la propiedad horizontal, después de que su edificio tenga 5.000 metros cuadrados, ustedes deben de tener un hidrante frente a la edificación o en su predio. No que mi vecino lo tiene, no que está en la esquina, no, en la cuadra hay 2, o en la esquina de la cuadra, o en la cuadra bajando hay 1. Ya con eso tenemos incumplimiento a la norma porque dice el reglamento colombiano que debió haber instalado un hidrante por cada 5.000 metros cuadrados. Adelante. Caramba, es que con esas aclaraciones usted nos deja sin palabras, porque vemos una gran falencia, no solamente por parte del mismo Estado y de los constructores, sino de nosotros, las personas que compramos nuestros inmuebles dentro de propiedad horizontal. Inclusive, cuando usted estaba hablando anteriormente de la vida útil de las mangueras, yo era una de las personas que consideraba que había que desenrollarlas de su gabinete y mirar que no estuvieran rotas y volverlas a enrollar. Se supone que eso no se debe hacer porque se daña la vida útil. No sé qué función es la que lleva el hacha que utilizan los bomberos, cosas así. No sabía que, por ejemplo, en mi copropiedad tendría que haber una siamesa, un hidrante, porque tiene más de los 5.000 metros. Es un conjunto donde tenemos 17 torres de 6 pisos cada una. Eso quiere decir que hay 400 apartamentos. Yo creo que hay más de los 5.000 metros cuadrados, ¿cierto, Estanislao? Claro que sí, y además es que debe permitir que cuando llegue el cuerpo de emergencia se puedan conectar las mangueras. Y si no tengo, Ernesto, la siamesa, ¿qué hago? Desafortunadamente, evidenciar un siniestro, una catástrofe, y desde todo el punto de vista en materia de gestión y de prevención del riesgo, muchísimas fallas y muchísimas omisiones. Miren que cuando hablábamos en programas anteriores del riesgo, y que el riesgo existe en muchísimos aspectos y que recaen sobre la propiedad horizontal,
riesgo físico o material, riesgo legal, riesgo de pérdidas humanas, responsabilidad civil e incluso mirar unos aspectos de tipo penal, con un tema que poco se ha tocado realmente en la propiedad horizontal en Colombia. Y Ernesto, tengo que agradecerle a usted de verdad el contacto que ha hecho en muchísimos aspectos. Le estoy aprendiendo, la verdad, estoy ampliando mi mente y mi panorama en eso. Y tengo la seguridad de que la propiedad horizontal, y no solamente para el espacio del Congreso, sino más adelante, un segundo y un tercer programa, porque este tema es extenso, pero es muy rico y es necesario que la propiedad horizontal lo conozca, y más de una persona autorizada de primera mano, como lo es el señor Ernesto Poveda García. Y Sí, para mí es muy complaciente saber que don Ernesto nos va a estar acompañando más adelante, cuando tengamos la oportunidad de empezar a ilustrar al administrador de la nueva era, a esa persona que tiene que proyectarse con conocimientos como lo que usted nos está brindando en la tarde de hoy. Y bueno, caramba, parte civil, parte penal, eso es un complique. Don Ernesto, ¿usted cómo recomienda desde la parte de la sismoresistencia y de la red contra incendios y todas estas cosas que se efectuara el proceso de la recepción de zonas comunes? Puntualmente esos dos temas. bueno, yo en lo personal siempre les he dicho, traen especialistas de hidráulicas sanitaria, hacemos muchísimas evaluaciones que están escritas y hay muy buenos profesionales en el país, pero escaseamos la gente que maneja el tema con criterio de NFPA para evaluación de las redes contra incendio. Nada más voy a dejar una inquietud a todos los oyentes, en especial a ustedes, Jorge. Después de que el edificio pase como torres de 50 pisos, escuchen bien, ¿hasta qué piso alcanza el carro escalera de bomberos? ¿Cómo estamos después del piso 24 o 25? Dependiendo la medida de la altura. Entonces, de ahí para allá, que sí, nadie me va a defender. El cuerpo bombero no llega hasta el piso 52 o piso 60. En Colombia estamos construyendo rascacielos cada vez más grandes, con materiales menos resistentes al fuego, con consumos de voltajes más altos, con ascensores eléctricos que son de marcas con materiales no eléctricos de alta calidad. Y así está todo el sistema eléctrico hoy en estos edificios, porque hablamos de consumo masivo. Entonces, yo les pregunto, todo el mundo cuando se está quemando un edificio, ¿para dónde corre? Si estamos en el piso 14, 15. La general ley de la vida dice, vamos para arriba o tirémonos. Veamos el edificio Avianca, ¿dónde se produjo el incendio? Ese es el ejemplo más claro. Entonces, la gente corre hacia arriba a las terrazas. Yo les pregunto, ¿qué helipuerto, ruta de evacuación tiene un helipuerto? Perdón, una terraza. Si todos los edificios no tienen helipuerto, ni los de hoy en día, es muy raro que tengamos un helipuerto, y es la ruta de evacuación. Aparte de que no funcionó mi red contra incendio y empezó a quemarse la edificación. Entonces, mi carro bombero llegó hasta qué piso, porque no todas las ciudades en Colombia tienen un carro de muy alta gama, como lo tiene Bogotá, lo tiene Barranquilla, lo tiene Cartagena. ¿Qué pasó en la clínica de Barranquilla? La gente tenía que saltar, evacuarse, la gente no podía atender porque no hubo plan de contingencia, no tenemos los planes de contingencia ni prevención de incendios, estamos muy lejos. Entonces, son las fallas que podemos tener desde una administración dando oportunidad a que se crezca y se generen todos estos incendios como los ocurridos en el año pasado, que les digo yo, están registrados, que pueden consultarlo en la Dirección Nacional de Bomberos, Ministerio del Interior, con 938 incendios estructurales. Entonces, por un desconocimiento de norma, por un desconocimiento de aplicación a los sistemas, estamos dando muchísima oportunidad en la administración a que nos suceda, a que nos condenen. Recuerden que la ley hoy en día es imparcial y cada día está apuntando más fuerte
a que nosotros por desconocimiento nos metemos en líos, tenemos que pagar con cárcel o tenemos que pagar con el pecunio, como dice la ley 675. Creo que es así, ¿verdad, doctor Estanislao? Así es, Ernesto, con su propio pecunio. Y sería una inobservancia realmente de lo que la ley establece y lo que la ley exige. Atención administradores, atención consejos de administración y un llamado también a las comunidades para que vayan presupuestando y para que vayan provisionando y proyectando estas obligaciones. Y ahorita con la intervención que estaba haciendo don Ernesto, me puso a pensar en cómo será la red contra incendios de las torres del Burj Khalifa, donde nuestro amigo Steven de Mello, el mejor administrador del mundo, porque administra el edificio más alto del mundo, tiene que estar cuidando. El Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta en este momento, tiene que estar manejando una super red, diría yo. Don Ernesto, hablando así hipotéticamente, ¿cómo estaría estructurada esa red? Bueno, yo tengo conocimiento de la red perfectamente y los sistemas de evacuación. En este momento, la palabra más compleja en prevención de incendios y desastres es la palabra material ignífugo. Ellos allí tienen unos cuartos a cada tantos pisos. Un piso de estos guarda a todo el personal que no entra el fuego ni el calor. Eso primero que todo para que lo sepan. Lo único que puede suceder es que se destruya la estructura y de esa manera pues sería muy fatal. Pero también hay unos sistemas de evacuación que corresponden en las mismas condiciones cuando estamos hablando de fuego. Estos equipos pasa como los edificios que son de gran altura en Colombia, los modernos. Tenemos un sistema puntual donde abajo tenemos el cuarto de bombas y tenemos la bomba principal y a la mitad del edificio, cuando pasamos de 50 pisos, se reparte. Entonces hay una impulsión en el piso 25 para proteger todo del 25 al piso, perdón, del piso 30 al piso 60 más o menos, se reparten las cargas. Este es un tema muy complejo, es un tema de mucha ingeniería, la cual nosotros siempre estamos apuntando para la industria, casualmente para hidrocarburos, porque no solamente tenemos que decirle que el edificio es el único que se quema en propiedad horizontal, ¿no? Las bodegas, la industria, el comercio, los hidrocarburos, las calderas, todo esto tiene una regulación fuertemente en prevención de incendios. Para hablar de ese tema, pues nos toca conocer un poquito más de NFPA, cuáles son los manuales de mantenimiento. No se confundan, señores administradores, que es el mayor consejo que nosotros podemos darle, que no mi jefe, mi instalador, mi eléctrico, o la primera persona que le hace mantenimiento a la red de agua potable, le hace mantenimiento a la red de contraincendio y solamente evalúan un motor o una bomba. No, hay que evaluar las tuberías, hay que evaluar el caudal, hay que evaluar las respuestas de los sistemas. En cada momento se recomienda hacer un mantenimiento, una supervisión exhausta, como mínimo una vez cada 3 meses. Eso es lo que nosotros desde IPCF podemos recomendar, prestamos el servicio, les garantizamos, podemos consultar, es totalmente gratis y de esa manera podemos seguir avanzando. Pero los sistemas hoy en día en tecnología, tenemos que hablar de las campanas para los restaurantes, agente limpio, espuma al 3%, eso se va más lejos todavía. Entonces los centros de cómputo, aunque se apagan, no todos los incendios se apagan con agua, ¿oyeron? No todos los incendios se apagan con agua. De acuerdo con eso, don Ernesto. Y me atrevo a imaginarme que, por lo menos acá en Bogotá, que se está construyendo un edificio en el pleno centro, en la calle 19 con carrera quinta más o menos. No digo el nombre porque de pronto me cobran la cuña. Vamos a tener en cuenta todos esos elementos para la construcción, que no ha terminado aún y por lo tanto la recepción no se ha terminado. Estanislao, entramos en la recta final de este programa y por favor coménteme así muy resumidamente
los consejeros de propiedad horizontal tendrían la misma responsabilidad que tiene el administrador en la recepción de zonas comunes ante una posible falla, un incendio por falla en la red de incendios, por ejemplo. Bueno, Jorge Enrique, en estos momentos más que indicarle alguna responsabilidad a los consejos de administración en términos legales, hagámoslo en términos de responsabilidad con ellos mismos. Sí, Contratar personas expertas, personas idóneas para la recepción de áreas comunes, no debe ser parte de la opción, sino tal vez la única opción. En términos de estructura, en términos de estudio de suelo, vamos a hablar de cargas, de niveles freáticos, o sea, la riqueza del agua y de las corrientes subterráneas y otros. Vamos también a hablar en términos de prevención y gestión del fuego. Es obligatorio, porque Dios no lo quiera, sucede algo, en especial también en aquellos procesos donde se van desarrollando construcciones por etapas, estar atento los que estén listos. ¿Para qué? Para saber que realmente están construyendo lo que pagué y como la ley exige. Creemos o tenemos la concepción de que el constructor está cumpliendo con absolutamente todo. Y creo que la práctica, tanto Ernesto como Jorge Enrique nos ha dictado que es lo contrario. Tenemos Space, tenemos el caso que a los pocos días en Manizales, luego en Cartagena, si recuerdan la nota periodística, 43 o 53 inmuebles, Ernesto, que presentaban unas fallas de carácter estructural absurdas, y eso empezó, eso fue un brote por todo el país. Entonces creo que somos responsables de estar atentos. El Consejo de Administración tiene una función muy clara y si la edificación está bien hecha y cumple con las normas, en sí la propiedad horizontal también va a cumplir con su función y va a perdurar a futuro. No se nos va a venir abajo. Se va a facilitar el tema de mantenimientos. Y mantenimiento es también cumplir con esa revisión anual. Saber si la presión realmente está por debajo, está por encima, los riesgos que esto reviste. Interesante conocer ese tema de los materiales que resisten el calor y que lo que buscan es preservar la vida humana. El tema de los bomberos, que Dios mediante se tratará más adelante, Ernesto, tenemos el número de bomberos que realmente la norma establece en nuestras ciudades, están completamente preparados, cuentan con los equipos necesarios para atender este tipo de incendios y ahorita tenemos un edificio más alto que se está construyendo, Jorge Enrique, en pleno centro internacional, a cuadras del que tú mencionas y que va a ser más alto. Entonces, todos estos temas nos amplían y que he visto incluso que han desarrollado como unas telas, una especie de toboganes para que desde la altura, Ernesto, la gente sin el uso de escaleras y sin el uso de ascensores evacúe más rápidamente las estructuras que presentan incendios o riesgos estructurales y que se nos vayan al piso. Entonces, el llamado es, señores, el término seguridad, no solamente seguridad y vigilancia, el término gestión y prevención del riesgo, no solamente es lo mínimo o lo que pensamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ampliemos, por favor, el conocimiento administradores. Jorge Enrique, se acerca el tiempo, muchísimas gracias. bueno, don Ernesto, por favor, si la última pregunta, si usted lo tiene bien, claro está. De pronto haya personas que por una u otra razón deseen comunicarse con usted para recibir algún tipo de asesoría de una manera más profunda. ¿En dónde lo podemos contactar? Claro que sí, tenemos una página web que es ipcf.com.co, ipcf, y a los teléfonos 300 200 104 301 46 50013.
o a través del mismo doctor Estanislao que tiene mis datos. Esto es un tema de álgido para poder dar solución a la comunidad. No solamente queremos llegar a donde ustedes a decirles, mire, queremos es defender. En este momento no se trata de consumirlos, sino de defenderlos. Que ustedes como administradores y el consejo es el mismo que los va a condenar en cierta forma porque no hizo las cosas bien, siempre llega a ese punto. El administrador, por ahorrar plata, muchas veces no contempla el mantenimiento de la red contra incendio, porque ellos no hicieron ese presupuesto, nunca lo han tenido y no tienen esa cultura. Muchos no tienen esa cultura. Entonces, ojo, porque hay administración de propiedad horizontal en todas las escalas, tanto para centros comerciales como para residenciales, como para mixtos y otros espacios, zonas francas. Así es, don Ernesto. Y lamentablemente el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy, contando con la seguridad que lo vamos a tener nuevamente en una nueva oportunidad. Don Ernesto, me permito comentarle, desde Pereira, esa hermosa ciudad, le han enviado un cordial y saludo, abrazo. Ya en privado le diré quién fue. Doctor Estanislao Rosso, muchísimas gracias por su compañía. Como usted muy bien lo ha dicho, este tema da para otro programa. Esperemos que lo podamos replicar y ampliar en una próxima oportunidad. Invitándolos para la próxima semana de 2 a 4 de la tarde, posiblemente con un tema diferente, posiblemente la continuación de este. Les invita Jorge Enrique H., el caballero de la PH, a que nos acompañen nuevamente por estas mismas redes de comunicación y por nuestras redes sociales. A Laura Ale, muchas gracias. A Chiqui Mochilas, muchísimas gracias. Y a todas aquellas personas que se han conectado con nosotros, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para Mar Vivas, para Jayce Hernández, que nos han acompañado. Muchísimas gracias y por favor, no falten a esta cita. Y la cita más especial, acuérdense, el administrador de la nueva era está llegando. Muchísimas gracias. Saludos a la doctora Janet Huertas. Un abrazo para todos y terminamos el día de hoy. Muchas gracias.